Pensa veus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Benvinguts i benvingudes a Amèrica Barcelona, Pensaveus Compartides. Moltes gràcies a la nostra audiència per ser avui amb nosaltres. Us donem la benvinguda a aquesta sèrie de programes especials a 50 anys de la dictadura. Vull fer una salutació especial als nostres col·laboradors, en Leonardo Alvarado i en Alonso Leal. Gràcies per la seva sempre mirada històrica, precisa i rigorosa que ens ajuda a donar context i profunditat a cada episodi. Sempre dic que aquest projecte pren vida y sentit amb vosaltres. Gracias, Miriam. Es un verdadero placer poder compartir contigo y con Alonso un episodio más a 50 años del fin de la dictadura. Gracias a todos y todos los que continúan acompañándonos en este recorrido por la historia. Un gusto saludarte, Miriam, y coincidir con Leo un viernes más. Agradezco a la audiencia que nos siga y acompañe a lo largo de esta serie de programas. Espero que esta serie de conversaciones siga despertando el interés de la audiencia. Segurament així serà. El tema d'avui creua fronteres entre la memòria i la diplomàcia, per això ho hem titulat Entre l'exili i la diplomàcia. Entre el 1982 i 1985, tant Mèxic com Espanya vivien moments de profundes transformacions. A Mèxic, la crisi del deute extern, la devaluació del peso i un context social i polític incert marcaven l'inici d'una nova etapa. A l'altra banda de l'Atlàntic, Espanya consolidava la seva jove democràcia després del franquisme amb l'arribada al poder del PSOE i un ambiciós programa de reformes orientat cap a la modernització i la integració europea. Enmig d'aquests processos paral·lels, la relació entre Mèxic i Espanya va adquirir una rellevància especial. La diplomàcia es va convertir en una eina estratègica per obrir camins d'entesa i col·laboració en un moment en què ambdues nacions buscaven redefinir-se en l'àmbit internacional. I avui ens acompanya una veu privilegiada que va viure aquells anys decisius des d'una posició clau. Un testimoni directe del diàleg, la memòria i la construcció de ponts en temps de canvi. Qui és el nostre convidat, Leonardo? Hoy está con nosotros el señor embajador Emilio Casinello. No ho fem esperar. Emilio Casinello, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un Master in Laws por el Harvard School of Law y fue profesor adjunto de Teoría del Estado y Derecho Internacional en la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de Derecho Político y Teoría del Estado en la Universidad de Madrid entre 1961 y 1963. Ha ocupado altos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y ha representado a España en destinos estratégicos como Angola, México y Nueva York. Fue embajador en México entre 1982 y 85, cónsul general en Nueva York entre 1998 y 2003 y embajador en Misión Especial para América del Norte. También ha dirigido áreas clave como África, Iberoamérica y organismos internacionales. Y se ha desempeñado un destacado papel en instituciones culturales y de relaciones internacionales. Es autor de Cultura y Economía Hispanas como Nuevo Horizonte de Cooperación. L'entrevista. Pensaveus compartides. RAP Radio. Señor embajador, bienvenido a Radio América Barcelona, México. Muchísimas gracias por acompañarnos y es un privilegio contar con su presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, el gusto y el privilegio es mío, ¿Podría, por favor, para iniciar con esta entrevista, hacernos un resumen de su historia personal y de cómo ingresó al servicio diplomático español y también, bueno, pues de cuáles han sido cuáles fueron sus nombramientos previos al 1982? Empezando por el principio, yo digo muchas veces que no voy a escribir mi biografía, una autobiografía, pero que tengo un buen título. Digo, de accidente en accidente. Muy bien. Para empezar, nací un 7 de julio, un San Fermín de 1936, con lo cual empezó ya la ruta hacia el exilio.
Mis padres se tuvo que ir de Socuéllamos, un lugar de La Mancha de cuyo nombre todavía me acuerdo, a Valencia, de Valencia fuimos a Huesca, donde nació mi hermana, crucé los Pirineos con 1 año y 7 meses a pie, entré en Francia y viví casi 1 año en París, donde los franceses no nos dejaron trabajar, los refugiados políticos españoles, y entonces mi padre decidió inmediatamente, además estamos hablando ya de mayo de 1939. En mayo de 1939 apareció un primer barco que venía no financiado por México, sino por una fundación judía. Entonces yo hice la primer viaje a México en ese barco con 400 y pico españoles, republicanos, exiliados, y 300 y pico judíos. Y llegué a México, pues eso, sin haber cumplido todavía los 3 años. Una de las anécdotas entretenidas del mundo de aquel comienzo del exilio, del cual se los recordaban con cierto humor, era que cuando llegaron a Veracruz el barco, yo fui en ese primer barco, se llamaba el Flandes, justo antes del Sinaya. Justo antes del Sinaya. Sinaya es más famoso porque ya está financiado por México y escriben un diario maravilloso y unos poemas de Pedro Garfias preciosos. Pero aquel primer barco que llegó con 400 y pico exiliados republicanos, de repente vieron que en Veracruz había un gentío que estaba dándoles la bienvenida y de repente vieron unas pancartas y vieron allá y dicen, mira, mira aquella pancarta. Y decía, el sindicato de materialistas da la bienvenida a los republicanos españoles. Claro, los republicanos españoles eran hegelianos. Y en cuanto vieron materialistas, que los materialistas se sindican en México. Entonces, mira aquella otra pancarta. Mira aquella otra pancarta. Y el otro pancarta decía, el sindicato de tortilleras. Les da la bienvenida a los republicanos españoles. Y claro, el mundo del lenguaje tiene esas cosas a veces de separación, incomprensión y hasta de humor. Pero bueno, precisamente hablando del lenguaje, Gauss, para suavizar la situación, no hablaba de desterrados, sino de transterrados, nos decía a nosotros. Y no hablaba de expatriados, sino empatriados en México. Es una buena entrada. La otra gran pancarta que vieron una vez que estaban tomándose, por lo visto, por Tacuba unos cafés, los republicanos de aquel, dijeron, mirar, en unas obras que estaban haciendo decía, materialistas, prohibido tirar nada en lo absoluto. Es una anécdota de mi tiempo, pero en fin. Estudié en México, naturalmente, primero en el Colegio Madrid. Yo soy de los fundadores del Colegio Madrid, el gran colegio de la Institución Libre de Enseñanza. De allí pasé al Colegio México porque vivía a 1,5 calles. Yo vivía en la calle de Colima, esquina Mérida. Y entonces fue con los hermanos maristas, aunque mis padres efectivamente no eran religiosos precisamente. Pero y luego pues estudié en la UNAM, claro. Decía Max Au, a quien conocí de lejos, y luego pues sí conocí mucho a su hija, que yo no es de donde se hace el bachillerato. Claro, yo he hecho el bachillerato, la preparatoria y la universidad en la UNAM, de precio de ser licenciado por la UNAM. Luego pues convalidé los estudios aquí, en España, en el año 57, volví por primera vez a España. Soy licenciado también entonces por la Complutense de Madrid, y luego pues tengo un máster en Laws, me dieron una beca en Harvard. ¿Qué pasa? Que en mi época de México, yo era profesor ayudante de Manuel Pedroso, no sé si a alguno de vosotros os suena el nombre, fue un gran catedrático de Derecho Político y de Internacional Público. Y fui profesor ayudante. Y mi primera vocación era la enseñanza, pero me di cuenta que en España, en el año 57, aunque ya había un intento de liberalización del sistema, esto era obviamente una situación de dictadura. Aunque decía un corresponsal del New York Times que la España de Franco era una dictadura templada por la anarquía. Y algo de eso había. Pero, en fin, en todo caso, hacer la exposición a cátedra era imposible. Estaba tan politizada, tan realmente ideologizada, que me vi que era imposible. Entonces mi hermana se casó con un diplomático español, que me dijo, hombre, yo tengo unos apuntes,
las oposiciones a diplomáticos son más abiertas, son con unas expectativas de mayor neutralidad. Y efectivamente hice una primera intento, vi que podía hacer... Ah, por cierto, al volver de Harvard, por contar también parte de mi vida profesional, salió un concurso para ser el consejero legal de la 16ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con base en Torrejón de Ardoz. Yo había hablado inglés, mientras los españoles aquí en esa época, el inglés que hablaban era macarrónico. Conocía el sistema de respuestas múltiples. Total, que de repente con 27 años, 26 años, 25, 26 años, me encontré que era el jefe de la asesoría jurídica de la 16ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Digo, porque es parte de lo que yo creo que es de lo inverosímil. De alguna forma coincidían una serie de circunstancias que hacían cosas inverosímiles. En todo caso, hice las oposiciones, vi que las podía ganar, pues en el primer intento no iba bastante preparado y decidí casarme. Me tuve que casar en Bremen, porque a mi padre no lo dejaban entrar. Mi padre todavía era un exiliado rechazado. Me casé entonces en Bremen, donde vivía mi hermana y mi cuñado, etc. Y casado hice las oposiciones y las saqué. Las saqué con muy buen número. Pero lo envían el resultado de las oposiciones al ministerio y el ministerio se da cuenta de que yo soy un hijo de refugiado, exiliado republicano, que obviamente mi diario no tenía nada que ver con el mundo franquista, y le pide al director de la escuela diplomática, al presidente del Tribunal de Oposiciones, que me excluya porque yo no había hecho el servicio militar. Yo presumía tontamente de que había sido desertor de 2 ejércitos, en México porque era español en aquella época de la edad militar, y en España porque llegué ya fuera de edad militar. Pero claro, aquello de repente funciona en mi contra. Pero menos mal, y tuve la suerte, lo comento también como parte de lo inverosímil. El director de la escuela era un aristócrata, era una familia con muchos poderes, era muy rico, y se trastuvo tiesas con el ministro. Le dijo, no, eso es un acto político, lo quitas tú y lo echas. Dice, no, es que no puedes entrar en el servicio diplomático. Y entonces me llamó el secretario del tribunal que había ido siguiendo el proceso y me dijo, Emilio, durante 15 días, unos días eras diplomático español y al día siguiente eras soldado raso en Sidi Ifni, donde estamos en guerra con los marroquíes. Y al final, sin embargo, el director de la escuela diplomática y presidente del tribunal ganó la batalla y fui yo diplomático. Entonces yo entré en el servicio diplomático en el 64. Y estuve en el ministerio en la dirección precisamente de Medio Oriente, África. Y mis primeros puestos, y digo, la carrera de diplomático es una carrera de trashumantes, Fue el primero en Addis Abeba. Fui, curiosamente, encargado de negocios ad interim, que llamaban, pero por el tiempo que estuve, porque al final me mantuvo cerca de 2 años, decían que era yo encargado de negocios ad eternum. Después fui encargado de negocios con cartas de gabinete en Dar es Salaam, en Tanzania. De manera que tenía una amplia experiencia y contacto con el mundo africano del momento de la descolonización, donde hice amigos que luego pues alguno fue un presidente, por ejemplo, de Mozambique. Pero en fin, empecé por ahí. Estamos ya antes, haciendo un paréntesis, inmediatamente al llegar y convalidar mis estudios, entré en un colegio mayor de posgraduados que estaban haciendo posiciones, que se llamaba el César Carlos. Y estuve con una serie de amigos y me preparó para las oposiciones también Enrique Tierno Galván, que luego pues terminaría siendo alcalde de Madrid. Pero preparaba, era un catedrático y una persona de una cultura excepcional. Y el fundador, que entonces yo ya tomo parte, me incorporo a la vida política activa, conspirando, como decíamos nosotros, contra el régimen de Franco a partir de ese momento, el PSP. Vuelvo entonces de África y seguimos con nuestras actividades políticas también, y me presento dentro del PSP a las elecciones del año 77 como senador. Claro que no gano, porque acompañábamos a otro candidato más fuerte.
Estamos hablando del 77. Terminan las elecciones, estamos en las primeras elecciones democráticas, 15 de junio de 1977. Y me llama el subsecretario de Asuntos Exteriores y me dice: Emilio, tenemos el puesto perfecto para ti. Sabes que hemos establecido relaciones. Los mexicanos empezaban a decir que no se restablecía porque no había relaciones diplomáticas entre España. Era justo México y el gobierno de Yugoslavia, de Tito de Yugoslavia, fueron los únicos países que no reconocieron a Franco. Entonces me dijo: te hacemos consejero cultural en México. Y claro, tú puedes encontrar atajos para llegar al mundo cultural mexicano. Entonces, el ministro de Gobernación, de Presidencia, me acuerdo, era compañero mío universitario. En fin, tenía efectivamente la posibilidad de llegar a atajos. Y como forma excepcional, porque todavía de las cosas que también me cuesta trabajo entender es cómo nombramos los primeros embajadores. Por un lado, un embajador español que era del régimen, que había sido gobernador del Banco de España, pero por otro lado, vosotros nombrasteis a un ministro, a un ex ministro de Gobernación que había estado en el tema de Tlatelolco. Se me ha olvidado el nombre ahora mismo, pero era un tío muy ingenioso, pero que se puso malo muy rápidamente y tenía unos antecedentes también problemáticos. Aunque recuerdo una frase suya, Gustavo Díaz Ordaz, que dijo: en política todos los amigos son falsos y todos los enemigos verdaderos. Pero en fin, en todo caso, yo estuve entonces ya en una primera estancia en México como diplomático español, ya en diciembre del 77. Otro de los paréntesis justo con fechas. No sé si podéis ver, pero no se verá. Este es mi pasaporte diplomático. La fecha no la veis, pero os fiaréis lo que estoy diciendo. Yo creo que lo enseñé aquí en Madrid en otra reunión. Decía que Su Majestad el Rey y el Ministro de Asuntos Exteriores conceden pasaporte diplomático a Emilio Casino Llobán, consejero de embajada de la de España en México. Imposible. Porque resulta que la fecha de este pasaporte es 9 de marzo de 1977. Y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España, las notas que se intercambian para establecer relaciones diplomáticas entre Marcelino Oreja y Santiago Roel son de 28 de marzo de 1977. Yo tengo un pasaporte acreditándome como diplomático español en México previo 19 días antes de que se establecieran relaciones. Como conozco y soy amigo de Marcelino Oreja, le digo: Marcelino, ¿cómo se explica esto y cómo se explica que yo entonces no tuviera tampoco conciencia de la imposibilidad de este pasaporte? Y me dice: no, fuimos muy previsores, nos anticipamos. A ti te nombramos, ya el gobierno español te nombra diplomático español ante el gobierno de la República Española. Okay. Por la coherencia de la lógica puede ser sorprendente. Salto adelante. Estuve allí durante un año donde algunas de las cosas que me pasaron también forman parte de mi historia de lo inverosímil. 1977, 1978, visita del primer jefe de Estado, rey de España, Juan Carlos I, a México, en noviembre. Y estando yo, siendo eso, consejero de aquella primera embajada española encargado de asuntos culturales, me llama la sobrina de Lola Azaña, de Dolores Rivas Cherif. Rivas Cherif Azaña. Y me pide que organice, por favor, que he hablado con su tía y que su tía le ha dicho: he pensado, ¿qué haría si mi marido viviera, si el presidente Azaña viviera y supiera que viene el rey de España a México? Y dice: no tengo la menor duda. Le iría a presentar sus respetos y le diría: un saludo desde el último jefe de Estado democrático de España al nuevo jefe de Estado democrático de España. Me piden que lo organice. El entonces embajador, siento decirlo ahora, pero en fin, se opone o se resiste y dice: no, que en la reunión de toda la colonia española tengan una parte, un momento. Y digo: no, eso hay que singularizarlo, darle relevancia
porque nos viene bien a todos, a España y a México. Esta es la foto en la cual yo, un exiliado, un miembro del exilio republicano, pero ya diplomático español, hago de director de escena del encuentro del rey Juan Carlos con la viuda de Azaña. Esa es parte de mis historias inverosímiles. Esa foto es famosa. Total. Esa foto es famosa, Emilio. Esa foto es famosa, está en internet, está en todos lados. Está en bastantes sitios. Bueno, pues en todo caso salto adelante y vuelvo. Hay un problema con Canarias, que los africanos dan por hecho que es una colonia. ¿Me estáis viendo? Ah, sí, ya. Los africanos daban por hecho que Canarias era una colonia española, igual que las inglesas, las francesas o las belgas. Y era peligroso todavía. Estamos hablando de un momento todavía iniciático de la democracia española. La Constitución se aprueba en el 78, no teníamos todavía Constitución democrática. Entonces me piden que vuelva y me hacen embajador en misión especial para África. El mejor, lo que llaman roving ambassadors. Entonces visité todos los países africanos, explicándoles que la situación de Canarias no era una situación colonial. Sigo adelante. Vuelvo y estoy en 80-81 en Madrid y soy el director del Gabinete de Análisis y Previsión de Política Exterior. Pero, no, perdón, me he saltado una cosa. Es decir, para hacer el cuento corto, para no extenderme demasiado, el hecho concreto es que hay elecciones, está UCD, el ministro de Asuntos Exteriores de UCD es compañero mío de promoción, y de repente, de las cosas también, ya digo, extraordinarias, inverosímiles, me llaman el teléfono oficial. Estaba yo en el ministerio, en mi oficina, y me dicen: el presidente de gobierno, Calvo Sotelo, quiere hablar con usted. Digo: ¿dirá usted su jefe de gabinete? Dice: no, el señor Calvo Sotelo en persona lo tengo aquí al teléfono. Casi me pongo de pie. Me dice: Emilio, nos conocíamos, éramos amigos, pero en fin, tampoco dice: estoy aquí con un amigo tuyo, que era el ministro de Exteriores de la época, José Pedro Pérez Llorca, y nos ha ocurrido una idea y queríamos comentarla contigo para ver qué te parece. ¿Qué te parece si te hacemos embajador de España en México? Digo: nunca habéis tenido una idea más brillante. Y preparé ya los discursos que Calvo Sotelo hizo en aquellas primer viaje en que yo no fui todavía. Hay elecciones en España, gana el PSOE, pero mi nombramiento subsiste, Y entonces yo soy el último embajador que presenta cartas credenciales al presidente que veis aquí. José López Portillo. José López Portillo. ¿Lo veis? Sí, del lado izquierdo. Del lado izquierdo, ahí está. Exacto. Aquí no sé de qué lado lo veis. Pero soy el último, pero claro, yo ya ejerzo como embajador de 82 al 85 con Miguel de la Madrid, que había sido también en parte compañero mío universitario. Habíamos coincidido en algunos años. Mi padre, con la idea de acelerar la vuelta a España, estaba continuamente presionándome para que yo abreviara los tiempos académicos. Entonces el preuniversitario, el CUM, de 2 años lo hice en 1 año, y los 5 años en la universidad los hice en 4 años. Es que yo terminé con 21 años escaso la carrera. Total que 82 a 85 fui embajador, innumerables viajes de un lado a otro, por eso digo que es una historia de ida y vuelta. Congresos, reuniones, visitas, Pío Cabanillas, es decir, que fue una vida activísima, y la verdad es que pocos años puedo recordar con tantísimo gusto y satisfacción. La embajada la había encontrado yo a partir de
el jefe de protocolo de exteriores, que era también amigo con la que ahora había estado en Addis Abeba, y teníamos una embajada que la reconoceréis en Sierra Candela, maravillosa. Unos años espectaculares y muy bonitos. Pero de nuevo, lo que digo yo de sobresalto en sobresalto, de accidente en accidente. En el año 85, cuando yo tenía todavía la expectativa de estar 2 o 3 años más, su mínimo siempre aproximado entre 5 o 6 años en una embajada de esa categoría, y más con mis antecedentes, con mi mundo de relaciones y de contactos. Recuerdo un almuerzo en el cual había, creo que, 10 o 11 subsecretarios. Dice, y alguien preguntó, ¿quién está a cargo del gobierno? De repente, en el comedor, en la embajada había 10 o 11 subsecretarios. Pero de repente recibo una llamada de Madrid también, y me dicen, Emilio, te va a llamar el presidente Felipe González y te va a proponer, y no puede rechazar, ser comisario de la Exposición Universal de Sevilla. Y efectivamente, me llama el jefe de gabinete de Felipe González y me dice, las exposiciones valen tanto como sus participantes. Estamos organizando una exposición universal en Sevilla en el 92 para celebrar el descubrimiento de América. No puedes negarte, no puedes rechazarlo, te vas a venir el año que viene. Dice, vas a organizar todavía la visita precisamente de Miguel de la Madrid, pero luego después ya vienes como comisario, primero como presidente de la Sociedad Estatal de la Exposición Universal de Sevilla, y después fui comisario general por una serie de accidentes también. Pero efectivamente, acorté mi tiempo de estancia en México pasando a la Exposición Universal de Sevilla. Después de la Exposición Universal de Sevilla, volví al ministerio, y estuve hasta el año 98, en el que el ministro, la verdad es que eso estuvo muy bien, me dijo, oye, por razones políticas ya te puedo anticipar que no puedes optar a ninguna embajada y ni a una dirección general en el Ministerio de Exteriores. Pídeme lo que quieras, que no pase por la mesa de Consejo de Ministros. Yo siempre digo que le debo a Aznar el ser entonces, porque yo entonces descubrí que el Consulado General de Nueva York se quedaba vacante. Entonces pedí ser cónsul general en Nueva York. Y ser cónsul general en Nueva York, la gente en Estados Unidos dice que Nueva York es la ciudad grande más cercana de Estados Unidos. Okay. Propio, es decir, es el mundo de la comunicación, de los escenarios, del teatro, del MoMA, del Guggenheim. El Guggenheim, Julián Zugazagoitia. Una de las grandes anécdotas que cuento yo, y perdón si me extiendo, si queréis cortar. No, para nada. No, para nada. Adelante. Pero recuerdo que cuando llego a México como embajador, me encuentro con Julián Zugazagoitia. La casualidad siempre, es decir, cuando llego yo a México, días antes se ha presentado este libro. Y entonces Claro, allí me en el época del exilio republicano, que es amigos, compañeros, etcétera. Y entonces me encuentro con Julián Zugazagoitia, que era uno de los grandes genios de matemáticas puras. Y le digo, Julián, recomiéndame a alguien que le enseñe aritmética a mis hijos, porque vienen con los signos cambiados, europeos, etcétera. Dice, no, a tus hijos les doy yo matemáticas. Digo, Julián, estamos hablando de aritmética. Tú ves matemáticas puras. Dice, yo les doy a tus hijos matemáticas aritméticas porque me da la satisfacción de ir a territorio español. Y durante 3 o 4 meses, que mis hijos recuerdan con gran cariño, porque era un tío encantador, no paraba de fumar, eso sí, les enseñó aritmética, los puso al día en aritmética. Ay, me voy perdiendo, pero lo que voy perdiéndome no, vuelvo a reencontrarme. Cuando llego a Nueva York, pido hablar con el director del Guggenheim. Y me dicen, no está, pero está su segundo, el subdirector. Y digo, ¿cómo se llama? Y me dicen, Julián Zugazagoitia. Digo, no me digas. Yo póngame con él. Me ponen. Entonces le digo, ¿Julián Zugazagoitia? Dice, sí. Digo, supongo que tú eres hijo de Julián Zugazagoitia, nieto de Julián Zugazagoitia, ministro de Defensa durante la República.
sé quién puede llamarse Julián Zucazagoitia si no es hijo y nieto de Julián Zucazagoitia. Con lo cual digo que siempre tengo estas anécdotas de repente de reencuentro. En fin, que soy un español que tiene otro tanto de mexicano. No es que tenga 50 y 50, son 100 y 100%. Me paro allí porque yo creo que ya volví de Nueva York en 2003 y en 2004 se nos ocurrió montar el primer centro de mediación, prevención, resolución de conflictos y gestión de crisis, que se llama el Centro Internacional de Toledo para la Paz. Y desde entonces soy el director general y sigo siéndolo. Y aquí estoy encantado de veros a vosotros en México. Emilio, bueno, yo tenía una serie de preguntas que ya contestaste, ya me ganaste las preguntas, ¿no? Pero bueno, Bien. paso una más o menos. Justamente tú estabas de consejero cultural y llegas cinco cuando ¿no? se establecen las relaciones entre México y el gobierno español, ¿no? El Reino de España, y llegaste como embajador 5 años después. En 5 años habían pasado muchas cosas. Básicamente, ¿cuáles eran los intereses en ese momento de España respecto a México? ¿Qué mandato tenías tú respecto a estos intereses en 1982, a diferencia de 1977? Pues la verdad es que llegué en un momento complicado también para México, Claro, con control de cambios, con devaluaciones. eh, evaluación. es decir, que llegué en un momento en el cual me di cuenta de que no iba a ser fácil establecer una relación de gran magnitud, digamos, pero que sí lo que yo podía aportar era darle estabilidad. Entonces sí que tuvimos reuniones de rectores, por ejemplo, en el mundo cultural, y hubo un número muy elevado también de visitas de empresarios, es verdad, y empezó a haber ya un intercambio y una inversión que hoy naturalmente ya tiene unas dimensiones y unas magnitudes excepcionales, y que sigue. Eh, Nunca los escenarios son totalmente estables, ¿eh? Nada es estable, pero la verdad es que fueron años en los cuales creo, me precio de poder haber sentado las bases para una continuidad de, de acentuar esos vínculos tanto culturales, económicos, políticos, y que no recuerdo momentos disonantes, además, ni siquiera aquellos años, 82, 85. Ya digo que lo recuerdo entrañablemente. Creo, Alonso, no sé si tú tenías relación con Luis Ríos. ¿Quién era del Sí, Ateneo? es del Ateneo, pero además es compañero del Madrid. Los tres que estamos aquí somos egresados del Madrid. Y Luis Ah, Ríos iba a sí. una generación entre Miriam y yo. El hijo, Luis Ah, Ríos Caso. Luis Ríos, que era, sabéis, el biógrafo de León Felipe, León Felipe. poeta de Barro. Pero a mí me llamó de repente otro del Colegio de México, que era muy amigo también. Y es uno de los momentos que recuerdo de alguna forma más emocionantes, me vuelve a emocionar de alguna forma, que de repente me dice este amigo del Colegio de México, también del exilio republicano, dice, oye, Luis Ríos está muy mal, tiene un cáncer, se va a morir dentro de poco, y dice que le haría una ilusión enorme pisar territorio español, Mm. almorzar, venirnos aquí. Y estuvimos 3 o 4 horas largas charlando, hablando, visitando la embajada, con la sensación eso de que cumplía un deseo que a mí no solamente no me gustaba, sino que me proporcionaba vida. ¿Eh? Me proporcionaba vida poder recordar el haber sido un cierto consuelo a uno de nuestros compatriotas y compañeros en el exilio. Por esa asociación de ideas, decir momentos en los cuales me emociono recuperándolos. Ujú. Pero ahora vuelvo a Veracruz, para que veáis también
la generosidad del gobierno de Lázaro Cárdenas, en este caso. Mi padre se baja del barco y llega a un funcionario de migración. Le pregunta, ¿pasaporte? Y dice, me lo dejé en España al salir tan apresurado, cruzamos la frontera andando, no tengo pasaporte. Nombre, familia, mi mujer, mi madre era profesora de piano. No volvió a tocar el piano, por cierto, nunca. Más que una vez me enseñaron unos acordes. Hijos, dice profesión, dice abogado, dice mi padre. Y le pregunta al funcionario, un funcionario a pie de barco de muelle, ¿puede usted probarlo, que es abogado? Dice, no tengo pasaporte, pero curiosamente tengo mi título de licenciado en Derecho. Ese título lo he visto yo, así es que no es una... Porque mi padre me contó, muchas de las cosas que yo cuento es porque me los ha contado a mí, mi padre y mi familia. Y mi padre dice, sí, tengo título, y saca el título. Y le ve el título en el cual efectivamente dice que es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Mi padre había estudiado en Granada con Fernando de los Ríos. Era un socialdemócrata avant la lettre. Le saca el título. Y aquel funcionario, y me vuelvo a emocionar cuando lo recuerdo, le da la vuelta al título y escribe, lo he visto, eso ya lo he visto, no me lo cuenta mi padre, dice, válido para ejercer la profesión en México. Cruz, 29 de mayo, creo, de 1939, lo firma y dice, bienvenido, Lick, bienvenido. Le habían reconocido el título a los 30 pasos de estar en México, en territorio mexicano. No me digas que es una anécdota maravillosa. Así es, así es. Bueno, en fin, que sí, que hemos vivido unas vidas complicadas. Cuando miras hacia atrás, piensas que nuestros padres del exilio republicano vivieron unas situaciones muy sobresaltadas. Por ejemplo, otra anécdota. Cruzamos a pie los Pirineos. Mi madre acababa de dar a luz hacía 11 días. En marzo, estamos hablando de marzo 1938, porque había habido un empuje del ejército rebelde, del ejército nacionalista, y nos empujó hacia la frontera. Y tuvimos que pasar los Pirineos a pie, con un frío espantoso. Y mi madre llevaba a mi hermana, así apretada al pecho, y de repente se descuidó un poco, le debió entrar un poco de frío y la niña se quedó aterida. Mi madre se creyó que se había muerto y se bajó de la mula porque no había más que una mula para mi madre y para mi abuela que venía con nosotros. Y los guías que nos estaban pasando la frontera dijeron, dígale usted, a mi padre le dijeron que se vuelva a subir a la mula porque si no perecemos todos de frío aquí. Cuando mi madre la tuvo así, la niña volvió a coger calor y lloró. Mi madre se quedó contentísima, se subió a la mula, pasamos. Cruzamos el puente internacional. ¿Cómo llevaríamos de cerca las tropas franquistas? Que llego al otro lado del puente y mi padre se da cuenta que se me ha perdido un zapato. Dice, Emilio, ¿qué ha pasado? Se lo perdí del otro lado del puente. Dice, es la única vez que mi padre me ha pegado. De los nervios me dio un bofetón ahí, pequeño, breve. ¿Cómo? Y como nadie se atrevía a volver a tratar de ese puente, fue mi abuela la que fue a recoger mi zapato del otro lado del puente. ¿Cómo diríamos de achuchados, como diríamos? Y la siguiente anécdota, sin embargo, es una anécdota también, supongo que la gente se puede divertir oyéndolo, que cuando llega con la gendarmerie francesa, al cruzar la frontera, teníamos la gran ventaja de que teníamos unos tíos que vivían en París porque él comercializaba toda la naranja para la República Española. Y nos recogieron, no tuvimos que pasar por la Gelée-sur-Mer, por ninguno de los campos de concentración franceses. Pero al llegar ya en territorio francés, en la frontera francesa, le preguntan a mi padre si lleva armas. Dice mi padre, efectivamente, llevo aquí un arma, dice, y no quiero volver a tocar un arma en mi vida, cosa que hizo, no volvió a tocar un arma en su vida. Pero se había encontrado un arma, él era secretario judicial y secretario de
ayuntamiento por oposición. En el ayuntamiento de Tamarite de Litera, que es como se llamaba el pueblo de aquellos Pirineos, se había encontrado esa pistola que tenía unas cachas grabadas en plata, me cuenta mi padre, preciosa. Entonces dice, no vuelvo a tocar un arma, tómela usted. Y el árabe se queda mirándola y la ve muy bonita. Dice, pase, pase, pase. Y ve el arma y llama a 3 o 4 más. Y mi padre, cuando da 4 o 5 pasos, dice, anda, no les he dicho que está cargada. Tiene una pistola ya en la recámara, porque estamos seguros que está cargada. Entonces se vuelve para advertírselo a los franceses. Mi padre no hablaba prácticamente francés, pero les indica por señas. Y los franceses dicen, vaya, nosotros de armas sabemos mucho más y lo manejamos mejor que usted. Mi padre sigue andando y de repente, ¡zas!, un estallido. Se había escapado una bala. Y mi padre se dio la vuelta y pensó, 2 o 3 gendarmes franceses muertos, porque era una 9 largo, era una pistola de gran calibre. Pero había pasado el tiro entre ellos, estaban todos pálidos, pero no nos había matado a ninguno. Mi padre, aliviado, se vuelve. Y en ese momento, dice, pasó uno de los peores momentos de toda su vida. Nos ha perdido. Estamos en un muelle, la frontera era en un muelle de ferrocarril, en una estación de ferrocarril, perdón, no muelle, una estación de ferrocarril. Y mira alrededor y no nos ve ni a mi madre, ni a sus 2 hijos, ni a mi abuela, que éramos los que... Y entonces ve que el tren empieza a moverse. Y mi padre no sabe si nos han metido en el tren y si se sube al tren y nos deja y nos pierde en aquel momento de barullo inverosímil, o si se queda y nosotros estamos en el tren y desaparecemos. Dice, y entonces nunca, me decía mi padre, podré estar tan agradecido a alguien que no iba a volver a ver en mi vida. Dice, un gañán francés, que era una torre, me cogió por el cuello del abrigo y por el fundillo. En el aire, salió corriendo hacia el tren, abrió una portezuela y me echó en el compartimiento donde estábamos nosotros. El tío antes había estado mirando toda la operación, lo que había pasado, la pistola, el tiro, etcétera. Nosotros que nos íbamos y nos metíamos en el tren sin avisarle a mi padre, sin decirle nada, y mi padre que se retrasaba. Dice, nunca podré estar tan agradecido a nadie que nunca más volvería a ver. Una anécdota del inverosímil. Maravillosa. Embajador, escuchando lo que nos ha platicado y siguiendo su trayectoria, veo que, bueno, una enorme experiencia diplomática y pienso que hay una serie de vínculos y lazos que se establecen entre las comunidades en los diferentes sitios geográficos. Usted estuvo, quiero suponer que estuvo en México, le tocó el sismo del 19 de septiembre 85. 85 y que después vivió también los ataques. Del 57. No, el pero del en 85. No, perdón, del 57 era antes de venir. Ese Sí. también estuve, pero efectivamente, cuando yo vuelvo de México, Cuando estaba de embajador el 19 de septiembre del 85, ¿le tocó el sismo? estaba yo aquí en Madrid. Intenté hablar con la embajada, porque y no me contestaba nadie. Y digo, no he hecho más que venirme de la embajada y la gente ya se ha ido de su sitio y no está trabajando. Y era el sismo, efectivamente. Pero justo había salido yo ya de la embajada. Porque me imagino que con todos estos eventos, como el propio exilio, la Segunda Guerra Mundial y otras cosas que sucedieron después, hay como redes de cooperación entre las comunidades que no se pierden a pesar de que la diplomacia esté en uno o en otro sentido. ¿Qué le tocó a usted vivir al respecto? Perdón, precíseme un poco. Durante esos años, 82, 85, no recuerdo que tuviéramos ningún sobresalto, digamos, si es lo que está usted eh, apuntando. No recuerdo nada notorio que pensara yo. Escribí precisamente en el 20 aniversario, en 25 años de relaciones diplomáticas con España, un artículo largo en política exterior, en el cual hacía una historia de las relaciones, un poco del mundo estratégico, de cómo
lo había pasado, ¿eh? Pero no recuerdo nada que pensara yo, hay que destacarlo, una visita de Felipe González. Justamente con el sismo del 19 de septiembre vino Felipe González. No me acuerdo ya las fechas de precisarlas, pero no recuerdo que él desde luego estuviera ahí, yo creo que fue antes, ¿eh? Y Felipe González recuerdo que, sin embargo, como anécdota, que entrando a Tlatelolco, en Tlatelolco sí estuvo en un seísmo fortísimo, que ya no me acuerdo ya la fecha, perdón, pero estaba yo subiendo en el ascensor del Tlatelolco de cuando hubo un seísmo, uno de los grandes terremotos también, ¿eh? En 85. Pero Felipe González vino, yo tuve un tropiezo, que es una cosa estrictamente personal, pero en fin, el primer ministro de Asuntos Exteriores del gobierno socialista en el 82 se llamaba Fernando Morán. Y Fernando Morán eh, eh, me había preparado a mí también parte para las oposiciones, un tío muy inteligente, muy culto. Me había ayudado, era también parte del PSP, del Partido Socialista Popular. Pero de vez en cuando la gente tiene cortocircuitos, digo yo. Nadie podemos evitarlos alguna vez. Y entró en la idea de que yo había aceptado un nombramiento hecho por UCD, un gobierno totalmente legítimo y democrático, el primer gobierno legítimo y democrático que desplaza al franquismo y que prepara la Constitución, perfectamente legitimizado para hacer un nombramiento cuando aún a mí, cuando Fernando Morán me dice que me va a sacar de México, me va a anular el nombramiento. Y su argumento era eso, que había aceptado un nombramiento de un gobierno que era conservador, digamos. Digo, primero, no acepté una embajada cualquiera, era México, donde creo yo que yo tenía unos activos que podían utilizarse en favor de ambas comunidades, tanto de México como de España también. Eso, y por lo tanto estaba perfectamente justificado. Nos enzarzamos en una pelea bastante incómoda y desagradable. Recuerdo como anécdota, estoy en la embajada y a las 7 de la mañana me llama un mayordomo que teníamos en la embajada y dice, embajador, le llama usted al ministro de Asuntos Exteriores a las 7 de la mañana. Cojo el teléfono y pásemelo. Me dice Fernando Morán, Emilio, ¿has leído el editorial del País de hoy? Le digo, perdona, pero son las 7 de la mañana en México, no he leído nada todavía, me sacas de la cama para que lo sepas. Me dice, pues lee el editorial y dice, me has hecho un estropicio considerable políticamente y espero tu dimisión ahora mismo. Y digo, leeré el editorial, Fernando. No le dije que yo sabía, me sospechaba de qué estaba hablando, porque Jesús Polanco me había llamado el día anterior, el director propietario de Prisa y me dijo, Emilio, mañana sale, es verdad que te echan de embajador. Digo, sí, me lo ha dicho el subsecretario y me he peleado con el ministro telefónicamente. Es decir, que es un hecho, no es una suposición, digo, es un hecho, no es una suposición. Jesús dice, mañana sale un editorial en El País. Digo, por favor, le he pedido al ministro verlo en persona y voy ahora mismo a España dentro de 3 días. No la publiques, déjame ese espacio de operación, de maniobra, a ver si puedo hablar con él y lo convenzo de que no me eche de embajador en México. Me dice, no, es imposible, no se pueden arreglar rencillas personales en escenarios públicos. Entonces publicó un editorial que se llamaba Tormenta sobre México, que es uno de los grandes títulos de la película de Eisenstadt, creo que era. Total, que fui y leí el editorial y le volví a llamar a Fernando y le dije, no, lo siento, pero tú me echas, pero yo no dimito de ninguna manera y voy a pelearlo. Y claro, ahí es donde se vuelca el PSOE, debo reconocerlo, con Felipe González, con un Tony Sbert. ¿Os suena el nombre? No. Un catedrático del exilio republicano, un tío que escribía muy bien, que envió también una nota muy dura
Gisbert, ¿no? Gisbert. Espérate, me estoy haciendo un lío de nombres. Ya, no, ¿cómo se llamaba? El que era el director o el presidente del PSOE en el exilio en México, de los exiliados PSOE en el exilio. Escribió una carta muy dura. Total, el resultado es que, en último término, cuando viene Felipe González a México y hace la visita, y sale muy bien. Por cierto, viene antes una visita del propio ministro de Exteriores, de Fernando Morán, que llega el 14 de abril. ¿Habéis en algún momento dado dicho que yo fui el primer embajador? No, yo no fui el primer embajador. ¿Sabéis eso? Que primero fue un embajador que fue gobernador del Banco de España, hombre del régimen, claramente. Un segundo embajador muy profesional, pero que todavía tenía la inercia de pensar que el gobierno español, del gobierno mexicano, no debía enviar a nadie a los banquetes que daban el exilio republicano el 14 de abril, conmemorando la República. Estaba en esa inercia. Claro, cuando llego yo, consigo, creo yo, algo que puedo apreciarme, que en México dejan de existir entre los españoles las dos Españas, ¿eh? Y a la residencia española vienen unos y otros, la vieja colonia y los exiliados republicanos, sin más. Hay un momento en una gran recepción, recuerdo que una directora del Colegio de México, que es un poco la continuidad del Instituto Libre de Enseñanza, le dice a una a otra, dice: Irene, creo que se llama Irene, pareciera que hubiéramos ganado la guerra. Y yo tuve que decir en voz alta, digo: Irene, la guerra la perdimos todos, nadie gana una guerra, menos una guerra civil. Pero también es verdad que Silva Herzog decía que el exilio republicano había tenido la virtud de hacer que antes se distinguiera entre gachupines y exiliados republicanos, y de repente todos éramos españoles, ¿eh? De manera que esa también es una anécdota bonita, en que recuerdo que algo hice yo también por eso. Pues, señor embajador, muchísimas gracias. Nos quedamos desgraciadamente sin más tiempo para seguir conversando con usted, pero sin duda alguna que su experiencia personal y experiencia de vida se convierte en un puente entre memorias colectivas y proyectos compartidos, de historias de ida y vuelta, como bien mencionaba, también de historias inverosímiles, ¿no? En un contexto de cambios internos, tanto en México como en España. Y bueno, su valiosa intervención, su trayectoria personal y profesional, yo creo que es un testimonio de toda una vida dedicada al servicio, al diálogo y a la reconciliación. Realmente ha sido un privilegio que nos haya podido acompañar. Muchísimas gracias. El privilegio, el honor y la satisfacción y el gusto ha sido mío. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias, señor embajador. Un sincer agraïment a Leonardo Alvarado i a Alonso Leal per les seves valuoses aportacions i, finalment, agrair al públic per la seva atenció. Gràcies per compartir aquest espai de reflexió i memòria amb nosaltres. Ens veiem el proper divendres en Amèrica Barcelona, Pensaveus Compartides. Fins la propera.